alabanzas, reflexiones, oasis de vida y esperanza. Presentado por la Primera Iglesia Bautista Emanuel de Masaya. Muy bienvenidos a nuestro programa. Un gusto enorme poderles saludar a ustedes una vez más a través de este programa. Deseamos expresar la palabra de vida, de gratitud, de alabanza, de reconocimiento a nuestro Dios y Padre Celestial. Que esté con nosotros y le aseguramos que hay una palabra de bendición, una palabra de restauración, una palabra que le muestra el camino para honrar y glorificar el nombre del Señor. Es una palabra que le va a ayudar a disfrutar la paz, el gozo y la bendición que Dios puede darle a usted. Así es que este es Oasis de Vida y Esperanza, el programa de la Primera Iglesia Bautista Emanuel de Masaya. Usted será edificado, es edificado porque hablamos de la palabra del Señor, la palabra viva que permanece para siempre. Esté con nosotros, permanezca en nuestra sintonía y hoy vamos a hablar acerca de la voluntad de Dios. Entonces, este es el tema, este es el asunto a meditar en esta tarde, en esta hora, en esta mañana, la hora que sea, es saber de la voluntad del Señor. Eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Estás en tu trono de gloria sentado, Jesús. Digno eres, Señor Cordero. Digno es el Cordero Santo. Santo, santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. alabanza al que en el trono está.
La cosa importante que nosotros podemos comenzar diciendo acerca de la voluntad de Dios es que es importantísimo para nosotros entenderla. Es importante porque si no la entendemos, si no la comprendemos, si no sabemos cómo hacerla, entonces ignoraremos cuál es su voluntad. Pero ¿qué dice Mateo en el capítulo 7, el versículo 22 en adelante? Desde el 21 el Señor está hablándole a un grupo de personas y estas personas quieren escuchar entonces lo que el Señor debe de abordar en esta ocasión. Y Él les dice, ¿saben qué? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Así que está hablando del reino de los cielos, del reino de Dios, el reino del Señor. Ahora, no entrar al reino de los cielos es algo muy triste, porque estamos siendo privados de gozar de las bendiciones del Señor. Pero entonces dice, si ustedes me dicen Señor, Señor, eso no va a abrir la puerta, no va a permitir que ustedes lleguen a entrar en el reino, sino más bien hay una cosa más sobresaliente sobre esta situación. Y dice entonces aquí el versículo, no todos los que dicen que yo soy el Señor de ustedes, el dueño de ustedes, entrará en el reino de Dios. Eso no es suficiente. Antes que nada deben obedecer o conocer la voluntad del Señor. La voluntad del Señor le va a abrir la puerta a la persona. Entonces la voluntad es importante. La voluntad de Dios para nosotros, para usted, es sumamente de trascendencia y tenemos que tomarla en cuenta para vivir en ella como dice su palabra. Queremos que usted esté entonces enterado de esto. La palabra del Señor sigue diciendo aquí también, en este versículo de Mateo, dice, cuando llegue el día en que Dios juzgará a todo el mundo, muchos me dirán, Señor y dueño nuestro, nosotros anunciamos de parte tuya el mensaje a otras personas. Eso quiere decir, profetizamos. En la Reina Valera, este texto dice, nosotros profetizamos, hicimos muchos milagros y echamos fuera demonios. Y él dice, pero yo no los conozco, no sé quiénes son ustedes. Vea qué interesante. Por encima de los milagros, por encima de las sanidades o de echar fuera demonios y de también profetizar, está el hacer la voluntad del Señor. Obedecer esa voluntad, ese deseo de Dios, lo pone en supremacía al hecho de la profecía. Yo puedo estar profetizando, yo puedo estar echando fuera demonios, yo puedo estar haciendo algunos milagros, pero lo importante sería, en verdad estoy en la voluntad del Señor. Conozco cuál es la voluntad. Se trata entonces de poner la voluntad de Dios sobre todo. Ahora, vamos a ir a una cosa más sobre el tema. Y es lo que el apóstol Pablo nos enseña cuando escribe a la gente que está en la iglesia, pero en Roma. Y entonces les dice a los romanos en el capítulo 12, el versículo 1 en adelante. Está diciendo, hermanos míos, él comienza por tratarnos como hijos de Dios, hermanos en la fe. Y él les propone con claridad que deben de entender la voluntad del Señor. Y dice, este es el culto racional. Les ruego que presenten al Señor sus vidas en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Aquí viene la parte importante para entender la voluntad de Dios. Ya sabemos que es importante la voluntad de Dios porque sin ella no heredaremos, no entramos al reino de Dios. Pero también hay que decir cómo conocerla. Entonces Pablo nos introduce, nos dice, ustedes deben de comenzar por comprender que la voluntad del Señor va a manifestarse, va a mostrarse a ustedes si ustedes se muestran también como sacrificio vivo, santo y agradable a Él. Este es el culto individual. Es el culto personal, es el culto racional. Usa la Reina Valera esta frase. Entonces, este es el culto personal. Y ahora dice en el versículo 2 de este mismo libro de Romanos 12, ahora nos muestra la siguiente ruta a seguir. Y no vivan ya como vive el mundo. Al contrario,
ustedes cambien de manera de ser, de pensar también. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere decir, cuál es la voluntad de Dios. Entonces nos dice que ustedes podrán comprender cuál es la voluntad de Dios. Si ustedes se ofrecen el sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el culto personal, si ustedes también se apartan de los moldes y del deseo que tiene el mundo de conformarles, de guiarles, de moldarles a su propio estilo y manera de ser, dice, ustedes entenderán cuál es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es agradable, buena y perfecta. Mis amigos, mis amigas, hermanos y hermanas, jóvenes, niños, adultos, ancianos, necesitamos trabajar para descubrir esta voluntad del Señor. Es la voluntad que Dios nos dice que debemos de aplicarla a nuestras vidas. Ahora vea qué interesante. También dice Pablo acá, deben de renovarse en el espíritu o en el entendimiento. Se necesita también un carácter de renovación permanente, es estarnos renovando continuamente para descubrir lo que Dios quiere que nosotros descubramos de su voluntad. Mis amigos, qué hermoso sería entonces que todos nosotros nos demos a la tarea de saber que la voluntad de Dios es muy importante, que la voluntad de Dios se puede revelar a nosotros si nosotros estamos renovándonos, si nosotros estamos comprobando cuál sea esa voluntad de Dios, que es agradable, buena y perfecta. Pero también dice la palabra del Señor para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. La voluntad de Dios siempre trae un enorme beneficio a nuestra vida. Es una voluntad que hace que nosotros le agrademos al Señor. Por supuesto, todo lo que Él dice que dejemos de hacer y todo lo que Él nos dice que debemos hacer nos conduce a serle agradables. Cuando Josué entendió que había que tomar la tierra prometida, Él le dijo al pueblo, si nosotros fuésemos agradables a Dios, si Él se complace de nosotros, nosotros derrotaremos a nuestros enemigos, nosotros venceremos. Eso es, si usted agrada a Dios en su comportamiento, en su manera de ser, entonces usted podrá alcanzar grandes conquistas y logrará que todo el poder, el cielo mismo, todo lo de Dios esté a favor suyo, a favor nuestro. Ahora veamos dos ejemplos de dos personajes de la Biblia que se dedicaron a hacer la voluntad de Dios. No es que no fallaron, pero ellos se caracterizaron por buscar la voluntad de Dios y cuando lo hicieron fueron prosperados, tenían una gran bendición para disfrutarla. Entonces vamos a hablar de David. David, en un momento dado de su vida, según el libro de Crónicas, va para ser un conquistador y los filisteos están listos para el combate. Y entonces David sabe que tiene que enfrentarse a los filisteos, pero él no lo hace sin que antes tenga algo de Dios. Y le pregunta entonces al Señor, Señor, ¿debo de pelear con los filisteos? ¿Y tú los entregarás en mis manos, Señor? ¿Vas a derrotarlos para la gloria de tu nombre? Y entonces el Señor le contesta a David y le dice, claro, yo quiero que vayas, los enfrentes y los derrotes. Yo los voy a entregar en tus manos. Entonces David es alguien que tiene como propósito hacer la voluntad de Dios. Él no va, aunque sabe que esos son sus enemigos, aunque sabe que debe de ir contra ellos, no va sin el aprobado de Dios, el ok, el aval. Y entonces va y dice que Dios los entrega en sus manos y los derrota, los destruye, los vence en el nombre del Señor, Dios de los ejércitos. Pero ahora vea usted, él sabe que los filisteos, a pesar de la derrota, pasan un tiempo, se recuperan, se vuelven a disponer en combate. Y entonces David no va solo porque hace unos meses atrás Dios le ha dicho que los enfrente. Ahora David nuevamente va delante del Señor y le dice, Señor, ¿qué dices? ¿Enfrento a los filisteos y los entregarás en mis manos? Y él le dice, y vea qué importante esto, porque Dios le dice a David, sí, pero ahora no vayas frente a ellos, no vayas de frente a ellos en el combate. Quiero que entiendas esto. Vas a ir por detrás,
por las balsameras y le empieza a dar toda una serie de orientaciones y le dice: cuando escuches un ruido, entonces un ruido como de ejército, de gente que va a caballo y una serie de cosas, entonces muévete porque yo los entregaré. Vaya, aquí Dios le cambia la seña a David, pero qué bien que David no se confía porque antes ha derrotado a los filisteos. No se confía porque antes ya tiene la experiencia de la victoria. Permítame invitarle a aplicarlo a nuestra vida, este pasaje bíblico. Y es que, ¿cuántas veces nosotros cometemos el error por nuestra experiencia? Nosotros decimos: eso ya lo he hecho, eso yo me lo sé muy bien, eso es fácil para mí, y dejamos de consultar a Dios. Mis amigos, eso no es lo que Dios espera. Lo que Dios espera es que nosotros vayamos y hagamos como Él dice que debemos hacer. Hoy es el día de no confiar en nosotros, sino de confiar en Él, de hacer su voluntad. Este es el tiempo en el que nosotros debemos de rechazar cualquier cosa que no venga de parte de Dios, y aunque seamos expertos en algo, aunque creamos que podemos muchas cosas, es mejor ir y preguntarle a Dios: ¿tú qué dices? La primera vez Dios le dijo: enfréntalos y los entregaré en tus manos. La segunda vez le dice: no vayas de frente, tómalos un poco por la retaguardia y entonces yo te los entregaré y saldrás a pelear cuando yo te lo indique. Dios es creativo, Él tiene maneras de hacer las cosas y nos ayuda a que nosotros podamos hacer su voluntad. Ahí está David, ahora venciendo sobre sus enemigos. Ha derrotado a los filisteos, los ha vencido, está triunfando sobre ellos, pero es porque está dentro de la voluntad de Dios, está dentro del propósito, del plan de Dios para su vida. Él no quiere ir porque diga David: yo soy un gran soldado, tengo mucha experiencia, derroté a Goliat, hasta los gigantes he logrado destruir. No confiemos. Permítame aplicar un poco más. Si usted quiere poner un negocio, si usted quiere vender algo, si usted quiere construir una casa, si usted se quiere casar, si usted quiere estudiar, si usted quiere hacer algún otro proyecto, lo que le recomendamos y lo aconsejable desde la Biblia es: busque la voluntad del Señor. ¿Qué querrá Dios? ¿Realmente esto es para agradar a Dios o para agradarme a mí? Agradarse a uno no es hacer la voluntad de Dios. Agradar a Dios es hacer la voluntad del Señor. Estamos animándole en esta hora para decirle a usted: primero consultemos a Dios, busquemos del Señor para beneficio de nosotros, para hacer su voluntad, para tener éxito en la vida, para ser prosperados. Es mejor hacer la voluntad del Señor. Y el segundo personaje del que vamos a hablar por unos minutos se llama entonces el profeta Elías. Elías es el hombre que está viviendo en los tiempos del reinado de aquel hombre llamado Acab. Y Acab es un hombre muy malo. Y por causa de Acab viene una sequía de 3 años y medio sobre Israel. Israel está sufriendo por el pecado de Acab y también de Jezabel, la mujer esposa de Acab. Y Dios le dice entonces algunas orientaciones a Elías. Y eso es lo importante que vamos a notar acá. Cómo ahora Elías, el profeta Elías, va a consultar a Dios. Y él oye de parte de Dios y le dice: ¿sabes qué, Elías? Quiero que te vayas al arroyo de Querit. Ahí, en el arroyo de Querit. Quiero que estés ahí, junto a ese arroyo. Y yo te mandaré a los cuervos que te traigan agua. No, que te traigan pan. Y además de eso, yo voy a hacer que en el arroyo haya agua para que la tomes. Ahora, cuervos para dar de comer, cuervos para alimentar a un ser humano. Usted ya seguro ha escuchado el asunto de cómo los cuervos sacan los ojos. Pero ahora es la orden de Dios. Porque nada hará Elías que no esté dentro de la voluntad del Señor. Nada hará Elías que no esté para hacerse la voluntad de Dios. En la voluntad de Dios hasta los cuervos vienen para ser instrumentos de Él. En la voluntad de Dios hasta lo inesperado se vuelve realidad para que Dios sea glorificado. Ahí está la voluntad del Señor. En el arroyo de Querit, no en otro lugar.
Usted puede decir, bueno, él me dijo en el arroyo de Kerit, pero yo quiero ir a otra parte, yo quiero estar en otro lugar. Pues no será bueno, es mejor estar donde Dios le ha indicado. Pero, ¿qué tiene? ¿No me puedo quedar en la casa? ¿Acaso no puedo estar en algún otro lugar? Sí puedes, pero no debes, porque aquí es donde Dios se complace. Cuando leemos este pasaje del primer libro de Reyes, entonces nos damos cuenta que Dios está dándole las instrucciones a Elías y le dice: quédate en el lugar que yo te he señalado. Los cuervos te traerán pan y comerás. Y además de eso, yo te estaré dando el agua que está ahí en el arroyo. Entonces, nosotros leemos este pasaje bíblico y dice acá en este pasaje del versículo, vamos a leer entonces, acá donde le dice: tú habita y estate ahí junto al arroyo de Kerit, y entonces yo mandaré que haya alimento para ti. Y ahí estaba ahora. Pero pasaron unos días más y lo que vemos es que Dios le cambia la seña a Elías. Y entonces dice que lo mandó, según el capítulo 18, entonces dice, o el capítulo 17, perdón, el capítulo 17, en el versículo 8 en adelante, Dios, después que se ha secado el arroyo de Kerit, de que le ha dado alimentación y de que ha estado haciendo su voluntad, entonces le dice: levántate, vete a Sarepta, pueblo de la región de Sidón, y quédate a vivir ahí. Yo le he dado orden a una viuda que te alimente. Ahora Dios le dice: ya no será en el arroyo, ya no será en los cuervos. Y me gusta la frase que usa aquí: yo le he dado orden a una viuda para que te dé alimento. Le daba órdenes a las aves para que le diera de comer a Elías. Ahora le está dando órdenes a una viuda. Ahora note, es una viuda que no tiene muchas posibilidades. Tiene un hijo ella, pero ella no tiene comida abundante. Vea qué maravilloso es el poder de Dios. Hay tantas lecciones en aquello que Dios hace dentro de su voluntad, porque lo envía a una mujer allá en la frontera norte de Israel, y ahí le dice que va a permanecer. Y también le dice: le he dado orden a una mujer viuda que te dé de comer. Quédate ahí, mantente ahí. Así que llegó Elías, y cuando él estaba por ahí, aquella mujer dice: bueno, yo no tengo comida, y la única porción que tengo solo es para mi hijo y yo, pero no tengo para más. Pero el profeta le dice: no tengas temor, no tengas temor, porque así ha dicho el Señor. Solo espera, confía, prepara comida, pero esto es lo importante: primero para mí y luego para tu hijo. Y cuando yo haya comido, la palabra que tengo de Dios para ti es que no faltará la harina, ni el aceite escaseará. Habrá entonces ahí suficiente. Dentro de la voluntad de Dios, Dios provee de manera milagrosa. Dios provee en medio de la sequía. En medio de la voluntad de Dios, Dios derrota a los enemigos. En medio de la voluntad de Dios, Dios nos da estrategias para avanzar. En medio de la voluntad de Dios, haciendo la voluntad de Dios, entonces nosotros nos aseguramos que Dios actúa. Mire, aquí está el punto importante. El punto álgido de esto está aquí. Usted hace la voluntad de Dios y Dios hace lo que debe de hacer por usted. Si usted se sujeta a Dios, Dios va a traer esa respuesta. Y es tan importante que Jesús dijo: no es el que me dice Señor, Señor el que entra al reino del cielo, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Importantísimo entonces es ocuparnos en la voluntad del Señor cada momento. Eso nos ayudará a que nosotros le agrademos como Él dice que debemos agradarle. Amigos, no conviene que nosotros vacilemos en hacer la voluntad del Señor. No conviene que nosotros estemos con miedo de la voluntad de Dios. Debo de decirle una vez más que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Nada malo tiene ocuparse de la voluntad de Dios. Ningún temor debe apoderarse de nosotros
como para pensar, hermano, si yo hago la voluntad de Dios es posible que pierda, que salga mal, a mí me da miedo, mejor yo no quiero sujetarme. Mire, entonces perdemos. En la voluntad de Dios conocemos el poder de Dios para derrotar al enemigo como lo hizo David. En la voluntad de Dios conocemos estrategias para hacer las cosas de una manera muy especial. En la voluntad de Dios también veremos lo sobrenatural de Dios actuando, porque traerá comida a través de los cuervos. Número 2, el agua cuando se seca del arroyo, entonces recibiremos instrucciones para ir a otro lugar. Y es en este caso lo que hizo Elías, irse a la casa de aquella mujer. No tiene grandes posibilidades, pero ahí está Dios para hacer lo que Él quiere hacer a través de ella. No debemos de tener temor. Puede verse raro. Quizás Elías pensó, no, ¿y por qué no me mandas donde un rey? ¿Por qué no me mandas donde un rico? ¿Por qué no me mandas donde alguien? No, lo mandó donde una viuda. Y una viuda que ya no tiene alimentación. Porque así es Dios. Porque así actúa Dios. Porque Dios quiere que lo conozcamos en las dimensiones distintas. Y debemos retarnos nosotros mismos a obedecerle al Señor. Y verá usted cuánta obra de Dios hay que usted descubrirá. Y entonces conocerá a Dios de una forma muy especial. Le invitamos a vivir y a buscar la voluntad del Señor en todo momento. ¿Me permite orar? Si Cristo no es tu Salvador, hoy puedes hacerlo el Salvador de tu vida. Hoy puedes recibirle. Hoy puedes entregarte a Él y vivir en su voluntad. Vive para Él y te bendecirá en gran manera. Oramos. Padre, muchas gracias por ser bueno, porque tu voluntad es agradable, es maravillosa. Oramos, Señor, en este momento dándote gracias por todas tus bondades y por todas tus misericordias. Gracias porque tu voluntad nos conduce a grandes cosas y maravillosas. Oramos, Señor, agradecido porque eres Dios que piensas en el bien para nuestra vida y el que nos conduce a toda buena dádiva y a todo un perfecto. Con acciones de gracias, Señor, te adoramos y pedimos que tú perdones el pecado de aquel que reconoce que debe ser tu hijo y tu hija, arrepintiéndose de corazón en Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones del Señor. Muchas gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos en nuestro programa. Usted puede ver en la pantalla de su televisor las direcciones para que usted nos sintonice. Estamos en el Facebook, estamos también en YouTube y usted sabe que estamos en este canal para traer esta palabra de bendición. Así que gracias por sintonizarnos. Le bendigo en el nombre del Señor a usted y a su familia. Oro que Dios traiga prosperidad y bendición a su familia en lo económico, en lo espiritual y en lo físico. Que usted tenga salud, que usted tenga vida y esta palabra le ayudará también a vivir en su voluntad. Esté siempre pendiente, ore con nosotros, le animamos a venir y a asistir a nuestras reuniones generales los viernes a las 6 de la tarde y los días domingo a las 9 de la mañana. También tenemos nuestras reuniones en los grupos pequeños en toda la ciudad. Ahí cerca de su casa hay un grupo en el que usted puede congregarse y ser parte de todos los que estamos listos para seguir adelante en la obra del Señor. Muchas gracias, bendiciones de Dios, será hasta la próxima y que Dios le guarde a usted hoy y siempre.